Perdón, tenía el micrófono cerrado. Buenos días, bienvenidos a todos y a todas a nuestra última actividad de la causa Diversificar las redes de afecto y de cuidado de nuestro proyecto Bogotarot. Bogotarot es una iniciativa del Museo de Bogotá que surge reconociendo la coyuntura en la que estamos y se plantea dos preguntas. ¿Cuáles son esas narrativas del presente que resultan útiles y esenciales para los bogotanos y las bogotanas del futuro? ¿Y cuál es esa Bogotá que soñamos, que pensamos, que ideamos, que imaginamos y qué hacemos para llegar a ella? La causa, que es diversificar las redes de afecto y de cuidado, nos plantea que en la ciudad hemos construido unas redes de cuidado y de afecto y que es necesario visibilizarlas, extenderlas, seguir construyéndolas. Es por eso que hoy tenemos una actividad que se llama ¿Quién presta la olla? Esta actividad es una acción en la que queremos preparar un sancocho de pescado caribeño y a partir de ahí comenzar a conversar sobre la labor del cuidado de familia que realizan sobre todo las mujeres en los hogares al momento de preparar los alimentos. También queremos hablar sobre la memoria de los alimentos, de dónde vienen, cuáles son sus recorridos, cómo algunos llegan a la ciudad y también generar una reflexión en torno a cuál es la relación que existe entre nuestras decisiones de alimentación con el cuidado de ecosistemas y con el relacionamiento solidario con los productores. Para esta actividad contamos con dos personas que nos van a ayudar a preparar este sancocho y nos van a ayudar a pensar en algunas reflexiones. Ellos son Eduardo Martínez, cocinero, ingeniero agrónomo, socio fundador de Minimal, interesado por el uso de la biodiversidad, la vida campesina y el desarrollo sostenible, y Antonuela Ariza, cocinera de Minimal, líder del Convivium Bogotá de Slow Food, interesada por la cocina familiar y los ingredientes locales. Bienvenidos Antonuela, Ariza y Eduardo Martínez. Hola. Hola, muchas gracias. Y bienvenidos todos y todas a esta actividad. Entonces, para arrancar, Eduardo y Antonuela, pues los dejamos con las personas que nos están viendo en este momento. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Estamos muy contentos de compartir esta receta y las historias que tenemos alrededor de la cocina. Sí, pues yo creo que podemos ir comenzando porque el tiempo es cortito y queremos ir presentando los ingredientes y creo que eso nos va a dar como la primera entrada para empezar a hablar de dónde vienen estos ingredientes. Entonces, para este sancocho caribeño, pues lo primero que necesitamos obviamente es pescado, es un sancocho de pescado. Y escogimos tener pargo. Nos llegó un bonito pargo ayer con la pesca del día al restaurante. Entonces, pues decidimos usar este pescado. Acá lo tenemos ya, está despostado, cortado así en lonjas con el hueso y todo. Tenemos la cabeza. La cabecita. Acá está la cabeza completa, la colita y las postas que son así como cortes a través. Listo. Tenemos el ñame, que aquí lo vemos. Ay. Lo vemos. Nosotros lo tenemos en agua con limón para que no se ponga oscuro porque el ñame tiene como esa característica que se oxida, ¿no? Y el ñame, escogimos este sancocho también porque el ñame aquí es un ingrediente muy importante porque es como el embajador de la memoria africana en el plato. El ñame es un producto que ha viajado por el mundo un montón. Varias teorías dicen que probablemente llegó con los africanos desde el tiempo de la conquista y de la colonia. Y es un producto que une las cocinas de los dos continentes. Entonces, por eso también. Y es un producto también muy importante como en la despensa, tanto del Caribe como del Pacífico, casi siempre relacionado como a las comunidades mestizas o raizales con descendencia africana. El otro es la yuca, que es nuestra. Es que mencionamos primero el pescado y el ñame porque son los dos primeros ingredientes que vamos a poner en la olla.
Vamos a poner una parte del ñame. Tenemos acá una olla ya con el fuego prendido, con el agua. Entonces vamos a poner una parte del ñame, la cabeza y la cola del pescado. Es lo primero que vamos a poner, por eso hablamos de ellos dos primero. Los que tienen sus ingredientes pues pueden ir poniendo su olla con la mitad del ñame. Esto lo hacemos para que el ñame se alcance a derretir, ¿sí? Una parte del ñame y después se le dé cuerpo al sancocho. Entonces vamos a poner la mitad del ñame y el pescado, la cabeza, la cola. Y ya vamos poniendo los demás ingredientes. Usar la cabeza es muy importante para el sabor, pero también para la consistencia del caldo después. Y decidimos también usar las postas con piel, porque los huesos y la piel y la cabeza es donde, y las aletas es donde más colágeno tiene el pescado, y eso nos ayuda mucho como a la calidad de la consistencia del caldo. Tenemos la yuca. Miren, nosotros ya avanzamos un poquito, tenemos unas astillitas de yuca. La yuca es otro ingrediente súper importante, es tal vez como nuestra memoria más antigua de la despensa americana, porque la yuca, cada vez más las excavaciones muestran que es un alimento que probablemente se usó miles de años antes que el maíz. Y además es nuestra conexión con la Amazonía, porque parece ser que es un producto que su centro de origen genético fue allá a la Amazonía. Entonces acá también está como muy importante, y ahí se empiezan a encontrar lo que es como muy interesante de nuestra cocina, de toda la cocina colombiana, ¿no? Que es una cocina del mestizaje. Entonces acá tenemos la herencia africana y la herencia indígena presente en la yuca. Tenemos también aquí un manojito, un ramito que amarramos de cilantro, cilantros de ambos, tiene cimarrón y cilantro, el que usamos normalmente, y un par de tallitos de cebolla larga. Entonces lo amarramos. Esto también pues es muy común ponérselo a las sopas, ¿no? Yo creo que acá el cilantro es un ingrediente como vital para todas las sopas que hacemos, y se lo vamos a poner también de una vez al caldo, que le da sabor. Ese es el otro ingrediente. Y el otro muy importante es el ají dulce, que lo tenemos por acá. Yo tengo uno aquí entero. Me voy a acercar un poquito para mostrarlo en la cámara más cerca. El ají dulce se usa siempre en el Caribe, y aquí lo han reemplazado por el pimentón, pero el sabor es distinto. El ají dulce tiene un sabor pues más como su nombre lo indica, ají sin picante. Y hay de todos los colores, entonces uno aprovecha y corta de todos los colores para que quede también en el sancocho y se vean todos esos colorcitos. Y es bien importante también, de nuevo es como, pareciera ser como un rastro también, a pesar de que es un producto, el ají es un producto muy americano, como que las comunidades afro también como que lo adoptaron, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, en la cocina del Valle del Cauca también es importante el ají dulce. Tenemos ajo, que vamos a poner también y a machacar un poquito. Eduardo y Antonuela, tenemos una pregunta. ¿Qué tanto ñame dejamos afuera de la olla? Nos pregunta Gloria Pedraza. Como la mitad, digamos, si tienen, esta receta es como para 6 o algo así, entonces si tienen como media libra, si tienen una libra, pues 250 gramos. Lo que les salga cortado, la mitad del ñame lo ponen desde el principio. ¿Listo? Perfecto, gracias. Vamos a macerar un poquito los 6 dientes de ajo. Con un poquito de sal le pueden poner al ajo, que lo ayuda a ablandar. Si no tienen mortero, lo pueden picar en la tabla con cuchillo, sin problema, puede ser picado. Nosotros los ajos los abrimos por la mitad a lo largo y les sacamos como el germinado que tiene en el centro, porque ese verdecito que a veces uno le ve a los ajos adentro, eso cae un poco pesado. Sí, que a veces uno siente como que comió mucho ajo, eso es lo que cae pesado. Si ustedes se lo sacan y solamente pican la parte blanca, ya es mucho menos pesado el ajo. Entonces esa es una recomendación también.
Y acá tenemos pimienta negra, ¿sí? Que también se usa, pues sí, ya es creo que es una de las especias más usadas en el mundo entero para cocinar cualquier cosa. Y tenemos también pimienta dulce. Esta es pimienta dulce, pimienta de olor, pimienta árabe, le dicen de varios nombres. Esta también se puede machacar así en el mortero. Y es muy, muy característica de la cocina árabe, como de esa influencia árabe que hay en el Caribe, ¿no? Es verdad. Ajá. Sí, digamos, eso, casi todas las cocinas del Caribe, desde Jamaica, Cuba, todas las Antillas y Centroamérica, la pimienta dulce sí que es importante como característica, ¿no? Y muchos de los guisos caribeños, como uno casi que los reconoce por esa especie. Entonces vamos acá con nuestro ajito. Por ejemplo, las butifarras tienen un montón de pimienta negra, pero tienen también un montón de pimienta dulce. Es un sabor que uno a veces dice, ¿qué es? ¿Qué es? Ese sabor que es muy, Yo no muy sé, importante. en el latadito mostramos o nombramos el cilantro cimarrón, pero yo sé que para algunas personas no es tan común. Pues acá lo tengo. Es este cilantro de hoja larga. Voy a mostrarlo también acá. Que le dicen cimarrón, chillangua, le dicen en el Pacífico. También cilantro tailandés, le dicen. Entonces, tiene varios nombres, pero... En Costa Rica tiene un nombre súper lindo, le dicen cilantro coyote. Coyote. Bueno, este ajito ya está. Listo. Lo que vamos a poner también ahorita en la olla son 2 o 3 hojitas de laurel, que dan un sabor también un poco como mentolado, muy suave, y el laurel le va muy, muy bien a los pescados. Siempre hay que ponerlo como se infusiona en la salsa, que uno le haga al pescado. Puede ser cualquier salsa, pero le aporta un montón al pescado. Entonces le vamos a poner 3 hojitas. Si son muy grandes, 2. Y probablemente este laurel también es la influencia más europea, ¿no? Como... Listo. Pues ya está el ajo, ya lo podemos poner también acá en la olla. El ají dulce es importante ponerlo también desde el principio porque él es durito. Tiene que cocinarse por lo menos media hora. ¿Sí? Que a veces uno como se ha reemplazado por el pimentón porque el pimentón se cocina más fácil, se puede comer casi crudo. Pero el ají dulce no es tan rico crudo. Es mejor siempre usarlo para guisos, sopas, estofados y dejarlo cocinar. ¿Ya tiene solo pimienta o negra? Hay que machacar. Bueno, vamos a moler un poquito. Vamos a poner la sal, que bueno, la sal siempre dice que es al gusto, pero digamos, para que las cosas queden gustosas hay que ponerle sal desde que se empiezan a cocinar y como luego el caldo se reduce, pues hay que probar de nuevo. Ya vamos a echar pimienta negra, pimienta dulce. Pimienta negra es como media cucharadita y de pimienta dulce también, es igual. Nosotros creemos que realmente acá en Colombia es muy bonito toda esa manera de aprender, de enseñar, que se está siempre como vinculada a la tradición oral. Que eso no se pierda, pues es muy importante porque finalmente ese método de enseñanza es lo que ha mantenido muchas de las recetas vivas y lo que ha hecho que vayan de una generación a otra. Finalmente acá en Bogotá pues es la manera en la que han llegado muchas recetas con las que seguimos. Así que todavía uno llega, conoce a alguien que le dice, no, mi abuelita es de Sutamarchán y allá hacen arepas de trigo. Sí, como desde recetas muy sencillas hasta recetas mucho más complejas de tamales, de envueltos, de cosas rellenas, sopas, sancochos. El otro día, por ejemplo, vimos una historia lindísima de una señora en Medellín que hace sopa de lechuga con queso. Sí. Entonces, oírla a ella contando eso, pues como que la tradición oral sí es muy importante cuidarla siempre, escuchar, ¿no? Como a las personas que tienen estas historias para contar, esas recetas para compartir, porque finalmente a veces uno en los libros encuentra un montón, pero no encuentra todo.
Entonces, como que perviva esa tradición de contar la receta, de pasársela a otro, de enseñársela a otra persona, sí es muy, muy importante. Y lo que tú decías un poco al principio, ¿no? O sea, también como que nos gustó mucho hacer esta actividad y hacer como este sancocho, porque finalmente, como hay una cosa que nosotros siempre decimos que está un poco como invisible y poco reconocida, y es esa labor de las mujeres en las casas, ¿no? Como finalmente, ¿cuántos miles de mujeres todos los días, por ejemplo, antes de irse a trabajar, dejan la comida de una o de varias comidas para el resto de la familia? Y eso también ha hecho como una cosa como que es muy, muy linda, ¿no? Como, y es que finalmente, estas mujeres también en ese ejercicio son las que han mantenido esa memoria de cada persona en la ciudad. Por eso es tan interesante que en una ciudad como Bogotá todavía, claro, todos tenemos un poco como ese origen probablemente de Antioquia o de Boyacá o de Cali, o sea, es la ciudad por excelencia que recibió a todo el mundo. Y en cada hogar ese sabor se guarda, ¿sí? Ese sabor de donde llegó la gente se guarda en ese ejercicio que hacen las mujeres. Y por eso creo que también nosotros somos gente como con un paladar educado. Nosotros hemos tenido siempre esa noción rara de que no. Y yo creo todo lo contrario. ¿Sí? Nosotros desde muy niños tenemos una educación como y unas referencias de nuestro sabor muy importantes. Entonces voy a seguir aquí con mi platanito. El plátano ya lo vamos a poner, entonces mientras Eduardo me ayuda a pelar el plátano verde, que siempre es tan difícil, pero pues hay que, se pela y se parte con la mano, porque cuando uno le pasa el filo del cuchillo al plátano, ya no suelta el almidón. Entonces es importante siempre cuando uno necesita que espese una sopa, que sí, como hacer un puré, una masa de plátano, es importante siempre partirlo con la mano, ¿sí? Para espesar unos frijoles que a veces la gente dice, no, yo como que le eché plátano, pero no me espeso, es por eso, porque el filo, el acero como que ya deja el plátano que no suelta, sin soltar el almidón. Por ejemplo, para los patacones, sí es mejor los pedazos con cuchillo, porque ya no necesitamos que queden chicludos ni nada, entonces es mejor con cuchillo. Sin embargo, para las moneditas. Sin embargo, yo soy uno de los que me encantan esos patacones hechos con piedra, ¿no? Que es el patacón no tan perfectico, no tan... Ah, bueno, también. Porque eso hace lo mismo que decía Nela un poco, ¿no? Cuando le quedan esos bordes despelucados, como bien imperfectos, esos bordes quedan crocantes al fritarlos increíbles. Y a mí ese es el patacón que más me gusta. O como de plátano pintón también, que queda así ese bordecito dulce, crujiente, y el platanito no queda tan duro, ¿no? Como un patacón de plátano verde, pero queda increíble también. Yo quisiera preguntarle a todos los que están participando, digamos, ¿en qué habían conocido el ñame? ¿Como en qué platos han conocido el ñame? Si nos ponen en el chat un poquito, porque el ñame, pues sobre todo aquí en Bogotá, no es tan común. Yo recuerdo que nosotros aprendimos, creo, a comer ñame por un supermercado que hay aquí en Bogotá, que no sé si puedo hacer propaganda, no, que lo adivinen, que es un supermercado que siempre históricamente ha traído productos del Caribe, butifarras, ñame. Eduardo. Dime. Yo he conocido el ñame en el mote de queso. Sí. Que es una delicia, pero hay que tenerle mucha paciencia al ñame para que comience a soltar todas esas hilachas y quede espeso el mote. Hay que tenerle mucha paciencia en la cocción. Sí, es cierto, es de tiempo el ñame, hay que dejarlo, por eso acá lo pusimos así primero para que suelte, se desate lo que tú dices. ¿Y alguien más? ¿Quién más conoce el ñame? ¿Cómo más se lo han comido? Mientras las personas que nos están viendo responden la pregunta, tenemos una solicitud de Gloria Pedraza. Ella nos dice
que si por favor nos pueden hacer un resumen, un mini resumen de lo que está en la olla. Sí, claro. Entonces, ahorita tenemos la cabeza y la cola del pescado, el ñame, la mitad del ñame que tienen en la receta. Eran como 250 gramos de los 500 que habíamos puesto en los ingredientes. El plátano verde y el atadito de cebolla, cilantro y cilantro cimarrón. Y los condimentos que tenemos es el ají dulce picadito, la pimienta y la pimienta dulce y sal. Eso es lo que ya está acá en la olla. Y como 1 litro y medio, más o menos 1 litro, 1 litro y medio de agua. Sí. Listo. ¿Tienes alguna otra pregunta o era solo eso? Es solo esa, pero Gloria también nos cuenta que ella conocía o conoce el ñame también en el mote de queso. Ah, ok. También en la costa le ofrecen a uno a veces ñame cocinado con suero. Guau, sí, increíble. Que es delicioso, un pedacito así de ñame con suero. Y además también es muy, muy bonito, ¿no? Como recordar y vincularse al paseo, como que allá en el paseo cuando uno va a la playa o sí que tiene, o a Córdoba, por ahí, a todos esos lugares que le ofrecen eso. Y cuando uno lo prueba allá, pues sí se da cuenta la diferencia, ¿no? Como de un producto recién, la yuca recién sacada de la tierra, que es como un algodón, o el ñame tan tierno. Eso también es muy bonito, como que finalmente en los lugares, comer las cosas en sus lugares es muy importante, ¿no? Como en las huertas de las personas que las han cultivado. Y cuando la gente le dice a uno, acá en Bogotá, por ejemplo, que llega alguien así del Caribe y dice, no, me acuerdo, siempre añoro esos productos así tan frescos y tan distintos que saben, porque finalmente el viaje y llegar aquí a tierra fría, como que los plátanos, los ñames, todos el plátano verde, por ejemplo, aquí en Bogotá jamás es como cuando uno se lo puede comer como en el sitio de donde es. O sea, nosotros trabajamos con varias cocineras del Pacífico y me dicen, mire, nosotros llevamos mucho tiempo viviendo aquí en Bogotá y eso no hay nada que hacer. El plátano aquí nunca será el plátano de allá. Y es por el viaje. En el frío, como que todo se aprieta, el almidón se queda más como guardado y nunca queda igual. Ay, perdón, me faltó una cosa para responderle a Gloria. 2 hojitas de laurel nos faltaron. También ya están aquí en la olla. Tenemos otros comentarios. Lisbeth Natalia nos dice que ella ha probado en sopas, en sancochos, que lo ha probado, pero que no lo ha preparado. Angélica también nos habló del mote de queso. Y tenemos preguntas sobre la intensidad del fuego. Y también nos preguntan si para ustedes emplear ingredientes en cosecha es una forma de cuidado a la tierra, a las personas que lo producen y un cuidado de lo tradicional. ¿Tú si quieres contestar? Yo solo digo lo de la intensidad del fuego. Lo tenemos en fuego medio alto. Todavía no le vamos a subir, lo tenemos en fuego medio alto por el momento. Sí, nosotros como una cosa que hemos procurado en Minimer siempre es como que la carta responda un poquito como a eso, a lo que hay como de temporada. Sin embargo, en un país tropical como Colombia hay que tener como la mirada aguzada porque uno realmente no se da cuenta. En Bogotá, por ejemplo, hay aguacates todo el año, pero los aguacates no están buenos todo el año, ¿sí? Ustedes seguramente se han dado cuenta que hay unas épocas en que los aguacates están increíblemente deliciosos y hay otras épocas en que uno dice, ¿sí? Entonces hay que ir como anotando y aprendiendo cuáles son como esas temporadas, ¿no? Por ejemplo, ahorita, esta época, por ejemplo, es la época de las ciruelitas Claudias, ¿sí? Entonces, si compran en esta época ciruelitas de esas rojas y ciruelitas amarillas, seguro que van a estar, pero increíblemente dulces, las mermeladas les van a quedar deliciosas, como... Y claro que es como una manera de, finalmente, como no exigirle también a las zonas de producción como una cosa que pues no pueden dar, ¿no? Como... Y también un poco respaldar pues esos momentos de producción
pues porque lo hemos oído este año, todo el año, ¿no? Con la papa, con el arroz, ¿sí? O sea, no hemos hecho sino oír la misma noticia, creo, como durante un año seguido, cada mes con un producto distinto, y es muy particular como que nosotros realmente no tengamos como ese hábito de, en época de, pues de cosecha, tener ese hábito de consumir los productos como más en esa época y aprovecharlos mejor. Y un indicador de eso es finalmente el precio, ¿no? Cuando uno ya va a hablar como de las compras que quiere hacer para la casa, pues uno se da cuenta que a veces un aguacate cuesta 5.000 y a veces cuesta 1.000, ¿sí? Entonces, siempre ver como lo que dice Eduardo, pues qué es lo que está en cosecha y usarlo y aprovechar, porque realmente si no, también eso lo que hace es que se pierda un montón de comida. Entonces, como que sí es chévere tener en cuenta, sobre todo con los productos que usamos más comúnmente, ¿no? Pero uno siempre encuentra algunos que no puede usar definitivamente. A nosotros nos pasa, por ejemplo, con el agraz, ¿no? Que el agraz a la gente le encanta todo y a veces hacemos un postre con agraz y a los 2 meses alguien viene y nos dice, ay no, pero les quiero encargar ese postre. Y el agraz sí que es de cosecha porque es silvestre, no se deja cultivar, entonces eso es muy chévere porque solo es de cosecha. O el chontaduro. También. El chontaduro tiene como 2 temporadas en el año y el resto del año es requete escaso y requete caro. Entonces, siempre que hay cosecha, sí hay que aprovechar y además está delicioso. Sí. Bueno, vamos a poner las astillas de yuca. Nosotros ya las tenemos cortadas, las pueden cortar así en astillitas más largas o más pequeñitas, como quieran. Las vamos a poner ya. Nosotros pusimos 6, como 300 gramos de yuca. Que la yuca pues no es tan dura, es mucho más blandita y está más fácil. Y también ya vamos a poner el resto del ñame. Ponemos al tiempo el resto del ñame y la yuca que nos quedaba. Hay un como tip cuando ustedes en casa de pronto, claro, creo que todos como que extrañamos el sancocho hecho al lado del río o hecho en la finca o como en leña, y pues eso en la casa es difícil como de transmitir como, pero nosotros hemos desarrollado como en este tiempo también una manera en que uno lo puede como resolver en casa. Entonces nosotros lo que hacemos es que ahumamos previamente el pescado con un poquito de la estopa de coco, el pelito que recubre el coco, y en casa, en un lugar más o menos bien ventilado, hay que coger como un sartén o una olla honda, cubrirla con papel aluminio para que las cosas que se van a ahumar no la percudan, y se ponen un par como de brasitas, dos carboncitos, y encima se pone el pelo de coco, y sobre una parrilla de esas de arepa se pone el pescado y se cubre con un papel aluminio. Y uno ahí ya puede medir cómo quiere, porque lo puede ahumar mucho tiempo, lo puede ahumar un ratico, pero siempre el efecto es que ya el sancocho te vas a ver a leña como si lo hubieras podido hacer en la finca o en el río. Bueno, vamos a poner ahora la leche de coco. Tenemos 1 litro, ¿no?, de leche de coco. La leche de coco no es tan difícil de hacer en casa. Hoy pues no la alcanzamos a hacer hoy, pero lo que necesitan es un coco pelado, cortado en pedazos chiquitos. Yo voy a enseñar una que es con trampa porque es más fácil hacerla así en la casa. Lo cortan en pedazos pequeñitos y lo ponen si es un coco normal, como de tamaño estándar, así, se pone con una taza de agua tibia o 1,5 tazas y en la licuadora, de a poquitos, van poniendo un poquito de coco, un poquito de agua, lo van licuando y se cuela y se le hace presión al colador, ¿sí? Cuelan esa agüita en un cuenco y ahí ya tienen leche de coco fresca, que es de un sabor increíble, y la pueden congelar, pueden hacer todo un coco de una vez y la pueden guardar congelada y la usan después para hacer arroz, para hacer sopa, para hacer, por ejemplo, nos han preguntado que si sirve para hacer limonada de coco, y la limonada de coco, como uno se la come así, solo la leche con el limón, como cruda,
Esa leche es un poco pesada, tiene como la grasa del coco, entonces es mejor para la limonada usar leche de coco ya pasteurizada. Sí, es mejor porque puede caer pesada al Muy estómago. pesada, muy pesada. Entonces, mejor no. Esa leche de coco es para cocinar. Listo, entonces ya tenemos esto acá. Vamos a poner, lo último es acá unos pedacitos de plátano maduro o pintón. Sí, ese tono un poquito dulce del plátano pintón o maduro es bien importante como en el sabor. Vamos a tapar. Y tapamos la olla para que hierva. Y la dejamos ahí. Lo único que nos falta ya es el pescado. Entonces, pues yo esta receta la aprendí en el Caribe, en la casa de mi mamá que vivió muchos años en el Urabá antioqueño. Y después la mamá de otra amiga me enseñó lo del laurel. Me enseñó eso del laurel en el pescado. Entonces yo le añadí las hojitas del laurel, pero sí es como muy interesante y la mamá de mi amiga es de Popayán. Entonces, como que aprender de distintas cosas a uno lo lleva es como a hacer su propia receta, que eso también es muy lindo porque siempre a uno le dicen, ¿cuál es el mejor sancocho? El de mi abuelita, el de mi mamá. ¿Cuál es el mejor ajiaco? El de igual, ¿no? Como el de mi mamá, el de mi casa. Entonces, pues sí, como que ustedes pueden siempre interpretar una receta. Como que eso también es muy importante saberlo y ahora que en la casa como que tenemos tanta información de recetas, que como qué hago, como que cambio una cosa por otra, entonces también es muy importante siempre preguntar qué ingredientes se puede cambiar por este, por otro. Acá en Bogotá, al sancocho caribeño lo que le pasó fue que le empezaron a echar papa. Sí, porque la papa es un almidón que espesa mucho más rápido, está listo más rápido, se desata más rápido y pues la papa finalmente llegó al Caribe. Yo he probado allá en el Caribe sancochos con papa, pero originalmente no tenía papa. ¿Sí? Entonces acá en Bogotá siempre le sirven a uno un sancocho de pescado y tiene papas. Claro, es que eso es muy lindo, ¿no? Finalmente cada quien viaja con sus ingredientes y con su saber, y eso hace que las cocinas también hayan como evolucionado. Eso que dicen es bien interesante. Por ejemplo, hay recetas, yo no sé si todos conocen ese libro, el gran libro de la cocina colombiana que está en muchas casas, es el libro del Círculo de Lectores que es maravilloso. Pero por ejemplo, ahí aparecen muchos guisos del Pacífico, de piangua, de pescado, de caracol, y muchos en la receta tienen papa. Y lo que parece ser que hay detrás de esa historia es que la papa la llevaron los paisas que abrieron los graneros en muchas partes del Pacífico que siempre han sido andariegos y comerciantes y trajeron con el lichigo que traían, con los productos frescos que llevaban, pues llevaron la papa. Y es un ingrediente que se incorporó también a las recetas, así digamos los más puristas digan, ¿cómo se le ocurre que papa en un guiso del Pacífico? ¿De dónde papas? Y es común encontrar en los guisos del Pacífico papa. Sí. Y aquí sobre todo que no se encuentra papa china, como las cosas de la región de donde viene la gente, no encuentran tantas cosas, entonces lo reemplazan finalmente por otra cosa. Entonces eso es muy, muy interesante y siempre, por ejemplo, hay gente que nos pregunta si se puede hacer este sancocho con pollo. Sí se puede, con pollo, con carne también, con carne de cerdo, con costilla, sí, porque finalmente queda igual súper, súper rico, no necesita que sea solamente de pescado. Eduardo y Antonuela, tenemos algunas preguntas y comentarios. Entonces, Gloria les dice que los saludan con mucho cariño, aman a Minimal y hoy están en familia con la abuela haciendo esta receta. ¡Ay, qué bien! Hay una pregunta y es, ahorita ustedes estaban conversando un poco sobre los viajes, de los distintos ingredientes, de las distintas recetas y antes de eso incluso habían mencionado un poco como estos rituales de cocina del sancocho, por ejemplo, el paseo de olla.
y me gustaría que habláramos un poquito en relación a estos rituales en los hogares alrededor de la comida y el cuidado. ¿Ustedes cómo piensan que estos rituales nos hablan del cuidado en los hogares? Pues es que yo pienso como que eso es tan, por lo menos digamos, yo lo pienso como en el caso como de mi familia, es como que el momento de la comida, eso era como sagrado, pues como, y teníamos además como, nosotros tuvimos una nana que nos cuidó a casi todos y ella era de Boyacá y para ella esa vaina era una ofensa, usted se sentaba a comer o se sentaba a comer, ¿sí? Y decía, mire, usted tiene que estar muriéndose, ¿sí? Pero si usted no se baja a comer a la mesa, yo no hay peligro que le suba como la comida ni a la cama, ni a la televisión, ni a nada. Y por ejemplo, para mi papá también era, porque es el momento también como de conversar, ¿no? Como de volver a compartir. Y yo siento como que finalmente el rito de la alimentación sí es un rito también en el que en todos los espacios, tanto familiares como colectivos, se sanan y se vuelven a ordenar muchas cosas, ¿no? Como finalmente todas esas ollas comunitarias, si uno lo piensa, ¿sí? Siempre han sido como espacios donde el tejido vuelve y de la comunidad vuelve y se articula y inclusive ahí probablemente se limen las perezas de cosas que han sucedido antes. Y por lo menos sí en mi caso, como que la comida era ese momento en el que se hablaban de las cosas que había que hablar, como, y siempre ocurría alrededor de ese momento de la preparación y del disfrute de los alimentos. Sí, y también es como el momento en el que, eso es cuando uno se sienta a la mesa, pero también en el momento de cocinar, pues es un momento muy chévere porque, pues, si uno está solo definitivamente cocinando, pues también está callado, cortando, picando, pelando, pero entonces está pensando en, no sé, en las cosas que tiene que hacer más tarde o en cómo resolver este problema, como, sí, como, ay, o pensando en la misma receta, qué hago para que le echo acá, cómo hago aquí. Y entonces es un momento muy bonito si uno está solo también como de reflexionar, de estar ahí, ¿no? Pensando en cosas en la casa y generalmente son cosas finalmente domésticas. Hay gente que también a veces le dice, no, yo estoy pensando es en que todo lo que me va a tocar lavar. Entonces yo digo que realmente para ser un buen cocinero que a uno le guste cocinar, lo primero que tiene que saber es que va a tener que lavar muchos platos y muchas ollas. Entonces eso también es como una parte muy importante de cocinar. Y lo otro es que cuando uno está acompañado en la cocina, pues hemos visto, ¿no? Con las mujeres como que se juntan a cocinar y ahí es que se cuentan todos los problemas, todas las cosas lindas, se ríen, cantan, se inventan otras recetas, que también eso como de la olla comunitaria, de la cocina comunitaria, pues es muy importante, ¿sí? Porque finalmente el estar cocinando juntos, ¿no? Como, y luego lo que sucede, como de compartir ese alimento, de entender como todo ese trabajo que uno tuvo que hacer, porque finalmente hay lugares en que la cocina no es como desde que le llegó a usted el mercado a domicilio, por ejemplo, ahora, o que usted fue al mercado y trajo las cosas, sino es desde arrancar las yucas de la huerta, sí, que ir a pescar el pescado que por la mañana, en la madrugada, ¿no? Entonces, como todo ese montón de pasos pequeños para que el plato por fin esté listo y compartirlo y entenderlo y alinear las cosas, pues también es como un ritual. Finalmente, como pensar en el pescador, ¿no? Que salió a la faena, pescó ese pescado, lo trajo, la señora que fue y recogió todo el bastimento. Entonces, como que sí es muy, muy bonito todos los pequeños rituales que implica ese cocinar, que finalmente cocinar, pues en sí es un cuidado increíble para todos los humanos, ¿no? Yo digo que cocinar debía ser un derecho, y que a uno en el colegio tendrían que darle desde chiquito clases de huerta y de cocina. Usted cuando se graduara de bachiller supiera cómo se cultiva un maíz, cómo es que crece una papa, todo. Tendría que saber eso y además saber usar todos esos productos que cultivó. En la Amazonía eso tiene, por ejemplo, y pues creo que en varias regiones del país, pero tiene una implicación muy linda como también de educación.
porque es muy bonito, por ejemplo, ver a una de estas abuelas Huitoto, de cualquiera de las etnias del Amazonas, salir a la chagra, por ejemplo, a buscar la yuca para el casabe, y detrás vienen los nietos chiquitos como que la van a acompañar a arrancar la yuca, y es el momento en el que finalmente se transmite también como toda la tradición y toda como una concepción también del mundo. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el último viaje, nos fuimos con la abuela y nosotros éramos como los niños chiquitos que íbamos con la abuela. Y la abuela nos empezaba a decir de cada evento, ¿no? Como estábamos arrancando la yuca y salían unas yucas muy pequeñitas y nosotros las íbamos a dejar como tiradas y me dice, no, por favor, no dejes tiradas las yucas chiquitas, porque esa yuca chiquita es el espíritu de una niña que en el mito de origen cuentan que los papás la dejaron abandonada. Entonces ese espíritu está guardado en esa yuquita y si usted vuelve y la deja tirada, esa niña se va a volver a quedar triste, llorando. Entonces siempre hay que recogerla, pero además, sobre todo por una cosa, es que cuando usted va a preparar el ají negro que se prepara con la yuca, esas yuquitas son muy importantes para el sabor final porque esas yuquitas chiquitas son más dulces. Entonces eso es lo que le va como a matizar el sabor al ají negro. Entonces por eso hay que llevar esas yuquitas pequeñas, ¿sí? Pero en cada recorrido, en cada vez que se va a recoger el alimento, de nuevo, como que se vuelve como a contar toda esa historia que ordena todas las relaciones de la naturaleza, de la comunidad, y yo creo que eso en distintos niveles, inclusive así sea urbano, sucede todo el tiempo, ¿no? O sea, el momento de la preparación de los alimentos también es un momento en que se ordenan una cantidad de cosas y se repiten como unos relatos que son los que producen como cohesión en la comunidad. Eduardo y Antonella, es muy bello todo lo que nos cuentan. Tenemos una pregunta urgente y es, ¿qué hace uno cuando la olla se le queda chiquita? ¿Cuál es el mejor consejo? Y solo tiene esa, no tiene una más grande. No lo sé. El comentario Una más grande, puedes cambiar de olla sin duda, pero también, si no, lo que pueden hacer es dividirlo en 2 ollas. Sí. Sacar como 2 ollas medianitas y poner la mitad de las cosas en cada olla y en 2 fogones a fuego alto, porque ya todo está hirviendo, ahí es cuando uno se da cuenta. O por ejemplo, yo tengo aquí, estoy calentando un poquito más de agua en una ollita aparte, porque a veces uno siente que el caldo se le está evaporando, entonces le echa más agua, pero agua caliente. Siempre hay que echarle a la misma temperatura en la que ya está hirviendo el caldo. Entonces yo creo que sí, lo puede dividir en 2 ollitas. Tenemos una pregunta. ¿Cuál fue el primer plato que aprendieron a preparar? Yo creo que el primero es chiquita, bueno, sanduchera esa que se ponía en la estufa, por ejemplo, que eso es todo un aprendizaje cuando uno es chiquito, o ya como algo más así de elaborado, lentejas, me acuerdo, porque me encantaban las lentejas, entonces decidí que necesitaba que me enseñaran a hacer lentejas como con jugo de tomate y platanito maduro, me encantaba. Sí, a mí, yo creo que fueron los huevos, además porque a mi papá también le encantaba, era el día que mi papá cocinaba, eran los domingos, que era el día del desayuno, o a veces lo hacía el almuerzo, que hacía tortilla, y a mí me parecía increíble como acompañarlo a hacer huevos, entonces desde muy chiquito me gusta hacer huevos. Sí. Bueno, yo creo que en este momento ya pueden probar la olla que tienen, probar para saber de sal, la pimienta. Bien. Pero aquí este es el momento para rectificar y vamos a poner ya el pescado. Sí. Ahora sí, las postas. Mientras ponen el pescado, nos acabaron de contestar que la persona que le quedó chiquita la olla solo tiene una olla. ¿Qué puede hacer? Pues yo creo que entonces en ese caso es mejor que saque un poco de todo, ¿no? Como del bastimento. La cabeza, por ejemplo, del pescado ya también la puede sacar. Todo, el pescado que echó al principio, la cabeza y lo otro lo puede sacar para que pueda poner en el caldo las postas que hay que poner estos últimos 10 o 15 minutos. Entonces sí, ya eso lo puede sacar. Y un poco del bastimento, digamos, de un poco del ñame, de la yuca.
y ahí mismo puede poner el pescado, si solo tiene esa olla. Y deja una postica para que haga más por la noche. Sí, y el resto pues sí, O para guarda mañana. Voy a poner un poquito de sal. Listo, entonces ya lo ponemos acá. Yo voy a echar un poquito más de agua. Es que hacer un sancocho para poquitos, Sí. eso siempre es raro. Eso siempre uno dice, un sancocho, eso es para 20, el sancocho para 2, para 4. Entonces hay que ir mirando desde la olla hasta todo lo demás. Yo le voy a echar un poquito más de agua caliente. Aquí ya subimos el fuego un poco. ¿Sí? Porque el sancocho sí es como una comida muy pues familiar, ¿no? Realmente como para invitar a amigos, para invitar a toda la familia, como al otro día de Navidad, de Año Nuevo, es como que se reúne todo el mundo a desenguayabar y como alrededor de una olla. Y es muy bonito también porque el sancocho sí lo saca uno de un poco de la cocina doméstica. Sí, es como que se organizan, pues llevan la leña, llevan todo y hacen el sancocho en otro lugar. Entonces eso es muy chévere. Pero yo creo que sí, en este momento hemos tenido que además aprender a hacer de todo, poquito en la casa para no desperdiciar y aprender a hacer un montón de recetas nuevas. A nosotros nos escriben gente que no sabía hacer ni arroz. Sí, de verdad que hay gente que como que nunca había cocinado y le tocó. Y ha sido chéverísimo también ver cómo la respuesta de la gente, lo que muchas personas, muchos cocineros se han inventado, pues clases de cocina, maneras de acompañar a la gente en todo ese aprendizaje, ¿sí? Entonces como que es muy, eso ha sido muy interesante también para nosotros ver cómo, por ejemplo, a veces nos dicen que cómo se hacen los tamales de piano, pero la receta es tan difícil que la gente dice, no, mejor otra cosa. ¿Sí? Entonces también definitivamente hay momentos que uno no, como que claudica con la receta, pero es muy chévere que finalmente uno logre en su casa como aprovechar la oportunidad, ¿sí? Para aprender, porque además cocinar y todo lo que la cocina implica sí es como un aprendizaje infinito, ¿sí? Yo creo que nosotros si cocinamos toda la vida, pues cuando nos muramos todavía nos va a faltar mucho, mucho por aprender. Entonces, eso Antonella, ay, perdón. Tenemos una pregunta. Lisbeth Natalia Morales dice, tengo una bebé de 14 meses y trato de ofrecerle de todo para que ella ame la comida. ¿Algún consejo para los padres, ya que no usamos sal, azúcar ni nada procesado? Y como ustedes dicen, todo empieza en el seno de las tradiciones en casa. ¿Algún consejo para que ella, como para que pruebe más cosas? Pues, por ejemplo, digamos, el azúcar sí se puede con fruta, ¿no? Como ponerle un poco de banano, de dátiles, ciruela pasa, como para que a las cosas que son tan ácidas, pues uno lo puede endulzar un poquito con otras frutas. Y la sal, pues sí, digamos que hay que empezar por poquito. O sea, al final, la sal siempre es mejor mantenerla como por lo bajo realmente. Pero yo creo que los niños sí los tenemos un poco como subestimados. Siempre he pensado eso, hasta con el ají, ¿sí? Digamos, claro, hay que tener siempre cuidado de que no se vaya a picar ni nada, pero finalmente como que si prueba un poquito, ¿no? Como una cantidad pequeña de lo que sea, que como picante o pimienta, pues el niño finalmente va a adquirir un gusto por un montón de sabores. Entonces sí es como darle la oportunidad como con cariño, porque si a uno no le gusta, por ejemplo, pues sí es imposible. O sea, si uno definitivamente dice, no, odio la remolacha, pues es muy difícil que a un hijo le guste, porque uno nunca se la va a ofrecer, nunca la quiere hacer, pero cuando le gustan las cosas, pues aprovechar todo lo que más le gusta para cocinarlo en casa y ofrecerse, y de muchas maneras, porque puede ser que a un niño no le guste el brócoli cocido, pero puede ser que sí le guste el brócoli salteado, ¿sí? Con un poquito de aceite de oliva, ¿sí? Entonces hay que también ver cómo, ay, no le gustó el brócoli, sino ver cómo lo puedo hacer de otra manera, se lo puedo ofrecer, presentar de otra manera. Hay una cosa que a mí me parece que es chévere, como, porque yo he visto como que muchas mamás, y pues no tienen la culpa, digamos como que siempre la técnica es como echar a cocinar las cosas en agua, ¿no?
y pues realmente la mayoría de cosas apenas sancochadas pues son un poco simples, ¿no? Entonces, por ejemplo, como valerse del horno, porque en general, digamos, ese es otro tipo de cocciones, inclusive el vapor nomás, ¿sí? No que la cosa se haga todo el tiempo cocinándose en el agua, porque además el sabor se va al agua. Entonces, por ejemplo, poner las verduras al horno o ponerlas al vapor y después hacer el puré o hacer la papilla o hacer la cosa, sí hace que el alimento quede como mucho más gustoso, inclusive sin tener que agregarle a veces ni sal ni azúcar. Si el método de cocción concentra el sabor de la cosa, pues queda más rico y probablemente los chicos pues así también le cojan como mayor gusto a las cosas. Porque yo sí recuerdo como algunas mamás que todo se lo dan y pues además de que solo cocinar las cosas así a muchos alimentos, por ejemplo, los vuelve descoloridos. Y yo creo que el impacto visual también para los niños es como súper importante, ¿no? Como, pues esa es otra cosa que es muy importante con los niños, como que el plato sea como divertido a la vista. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, ejercicios con niños pequeños y hemos logrado que coman remolacha cruda. ¿Sí? Que uno diría, es imposible que un chino de 7 u 8 años se vaya a comer un pedazo de remolacha cruda, y todos se lo comieron, ¿sí? Todos probaron los platos que hicieron con los otros, pero todo el juego, por ejemplo, que nosotros hicimos era que los platos tuvieran como una mezcla de los colores, y los colores sí hacen que venzan esa cosa, porque cuando a cualquier persona, si tú le das comida solamente gris, ¿sí? Como, pues eso es aburridor de comer. Entonces sí, esa es una buena, un buen tip. Eduardo y Antonella, tenemos más preguntas. Una es, ¿cómo creen que estos rituales alrededor de la comida de los que hablaban se han visto afectados o se han transformado en tiempos de pandemia? Y la otra es, ¿cómo puede la comida ayudarnos a pensar en un futuro mejor en tiempos de pandemia? Pues la primera sí es muy fuerte, ¿no? Porque yo sí siento que la cosa que más creo nos tiene afectados, además de la salud, es el asunto de no podernos encontrar, ¿no? Y eso sí es como, creo, para el espíritu de humanidad es terrible, ¿sí? Porque realmente los humanos somos como animales gregarios. Entonces eso sí ha sido, a mí me parece como de las cosas como más, como de los efectos más fuertes es esa, ¿no? No poderse ver con la familia, no poderse ver con los amigos, como tener un poco que estar circunscrito a un círculo muy pequeño, pero creo que eso también a la vez, no sé si para todos, ¿no? Para todos de pronto, para otros de pronto estar mucho tiempo juntos en familia de pronto no es tan divertido, pero creo que sí para muchos fue como, nos fue la oportunidad también de volvernos como a encontrar y tener más tiempos de compartir por lo menos en el círculo pequeño. Y sé que, por ejemplo, en las comunidades esto ha afectado bastante, porque, digamos, sobre todo como en comunidades campesinas o comunidades tradicionales, el encuentro alrededor de la comida, pues es súper importante. Entonces también nos ha tocado como un poco inventarnos modos, ¿no? Como, por ejemplo, nosotros por ahí 2 o 3 veces al año hacíamos eventos en que ofrecíamos comida como a un público grande en la calle, en la Plaza de Bolívar. Entonces ahí nos ha tocado como inventarnos métodos como, bueno, ya no podemos como que haya aglomeración, pero podemos ir a hacer el ejercicio como de ofrecerle algo a otro e inventarnos cómo se lo repartimos. Y entonces pues sí cambia, pero sí es verdad que todos yo creo que extrañamos pues poder estar juntos. Sí. ¿Y la segunda parte de la pregunta cuál era? O no sé si ya le contestamos. ¿Cómo creen que los alimentos pueden ayudarnos a pensar un futuro mejor en tiempos de pandemia? Bueno, pues eso sí es, yo creo que no solo en tiempos de pandemia, sino desde siempre, que realmente hacer la reflexión de slow food. Yo estoy vinculada a slow food hace muchos años y ellos dicen que el alimento sea bueno, limpio y justo. Bueno es que, pues, que esté rico, que esté bien hecho, que sea para disfrutar. Limpio, pues que sea
cultivado, producido de la manera más limpia posible. ¿Sí? Nosotros siempre pensamos como, es imposible que tú en tu casa o en cualquier lugar digas, no, todo tiene que ser orgánico y así, así. Eso no es realmente posible, ¿cierto? Pero sí como que sea lo más limpio posible, que sea como, pues claro que es mejor que esté bien cultivado, ¿no? Y justo pues que uno realmente a la persona que se lo está comprando le pague el precio justo, porque finalmente lo que decía Eduardo, este año todos vieron lo de la papa. Ay, pues casi que es como que les toca regalar algo que han cultivado, cuidado durante un año, ¿sí? O más a veces. Entonces sí es como pagarle a la gente el precio justo por su trabajo, y que eso suceda, claro, con los alimentos, pero con todo. Entonces sí, como que eso es muy importante y sirve siempre como reflexión. ¿De dónde viene lo que yo me estoy comiendo? ¿Sí? ¿A quién se lo estoy pagando? ¿A quién estoy ayudando? ¿A quién estoy como apoyando a que también tenga una mejor economía familiar, que siempre esté bien? ¿Sí? Como que entonces esa reflexión sí es importante ahora y siempre, pero yo creo que ahora también ha sucedido que la gente como cocina en su casa y come tanto en su casa, pues sí quiere que los alimentos sean de mejor calidad, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las maneras. Yo creo que otra cosa que muy dramáticamente puso como de manifiesto la pandemia es como que, pues yo espero, ¿no? Como que mucha gente se hizo más consciente de cómo es de importante pues poder tener acceso a alimentarse, ¿sí? Y yo creo que pues a mí me parece como tremendo como pensar que hay tanta gente que no está pudiendo hacerlo, ¿sí? Que lo puede hacer solamente de vez en cuando, ¿sí? A mí por lo menos ver como tanta gente que está pidiendo comida en la calle como me pone a pensar como mucho más como qué es lo que estamos como como cuál es el plan al que nos estamos como adhiriendo donde tanta gente ni siquiera como que puede comer, ¿no? Entonces creo que es como una muy buena oportunidad para pensar como en ese tipo de cosas, ¿no? Como finalmente somos realmente como receptivos y solidarios y reconocemos esa labor del que produce los alimentos, pero cómo seguimos pensando también como que de verdad el alimento sea un derecho. Y yo creo que eso en el colectivo está siendo como, sí, es muy duro, muy tenaz. Sí, para nosotros, por ejemplo, como cocineros es muy, muy difícil ese asunto porque sí, como que uno dedica su vida a cocinar para compartir con otras personas, para que otras estén felices y hay momentos en que es muy difícil, incluso cuando hacíamos esas grandes, hacíamos cocido boyacense cuando podíamos repartirlo en la Plaza de Bolívar, la última vez fue en la Plaza de Lourdes, pues hacíamos mínimo para 350 a 400 personas. Pero finalmente el gesto era lindo, ¿no? Como de nuestra parte poder invitar al almuerzo a un montón de gente que no tiene que comer, pero nosotros siempre quedábamos con ese sentimiento, y como de cuál es la reflexión colectiva para que en el mundo nadie pase hambre, ¿sí? Porque eso en un mundo en donde se cultiva tanta comida y se bota tanta comida, es increíble que haya gente que pase hambre. ¿Sí? Eso como que nosotros no lo podemos entender y eh, siempre tratamos como de aprovechar todo. Eso también es otra reflexión importante, que uno no decida como desechar las cosas, sino más bien usarlas todas, ¿no? Como que siempre los tallos de las espinacas, por ejemplo, sí, eso se puede para una sopita con los tallos del brócoli y los tallos del coliflor. O sea, como aprovechar todo pensando en que sí, el desperdicio de alimentos es enorme. Entonces, como que eso es otro momento importante para reflexionar en la casa. Y yo creo también, por ejemplo, que cosas que aparentemente antes eran como reflexiones ambientales que de pronto eran para gente más especializada o más gomosa o más... Cuando tú empiezas a cocinar como más seguido en tu casa, como que empiezas a preguntarte como, oiga, ¿verdad? Como yo sí he oído que este salmón viene de unas granjas que son tenaces, que ha producido como un efecto y ha matado como hectáreas y hectáreas y hectáreas
zonas en Chile y uno empieza como a preguntarse, oye, ¿yo por qué estoy comiendo eso? Como, ¿sí? O porque, sí, o hay otra posibilidad de que yo no compre eso, sino, ¿sí? Y la gente se empieza a preguntar, oye, ¿será que yo puedo conseguir pescado de aquí colombiano? ¿Y cómo será pescado? ¿Sí? ¿O será que eso esté en un cultivo? ¿Sí? O la gente empieza a preguntarse, ¿será que yo sí estoy comiendo el pollo como todo el tiempo con antibióticos y con hormonas y como, ¿sí? Porque yo creo que también es difícil que tú te des tiempo a esa reflexión cuando estás de mucho afán también, ¿no? Como, aunque es mentira también que la gente liberó más tiempo, al revés, mucha gente estuvo más ocupada, sí. Pero creo que el asunto de que tú tenías que resolver la comida en la casa, sí nos empezó como a hacernos preguntar muchas cosas, ¿no? Porque antes era como en medio de la afán, tú parabas de trabajar, ibas a un lado, comías, o pedías un sándwich o traías una cosa hecha de la casa, pero como que en general la gente comía muy desvinculada de pensar cómo lo preparó, si se lo preparó la esposa o si, nada, traía como una cosa en una caja y tan, se lo comió, ¿sí? Y yo creo que esto sí nos puso como a pensar obligadamente cuando estamos comiendo, venga, ¿qué es lo que pasa en el asunto de la preparada? ¿Dónde es que lo estoy comprando? ¿Cómo? ¿Cuál es todo el esfuerzo que...? Y eso es, yo creo que eso sí va a ser una cosa que se va a quedar, ¿no? Además porque la otra cosa que yo pienso que como todos nos hicimos o nos hemos sentido tan vulnerables, sobre todo como en nuestra salud, porque nos sentimos amenazados, o porque nos dio, porque no nos dio, porque es cercano, yo creo que la conciencia sobre la salud se hizo mucho más grande, ¿no? Como yo creo que antes nosotros no estábamos tan atentos a eso, inclusive como la salud de la cabeza, ¿sí? Yo creo que hemos tenido mucho más espacio para darnos cuenta de lo angustiados, de lo estresados, de lo preocupados, ¿sí? Y de qué hacemos como para cuidar eso. Y yo creo que eso es chévere como que de la reflexión de este momento, ¿no? Nos hizo como recogernos a vernos. Eduardo y Antonella, tenemos varios comentarios y preguntas respecto a lo que estamos hablando, a lo que ustedes han venido mencionando durante este tiempo de conversación y también sobre el sancocho. Entonces, sobre el sancocho hay un comentario, dice, acabamos de probar y nos pareció un poco soso. ¿Ya debería tener algo de sabor? Claro, un montón de sabor del pescado, de todos los... yo creo que le pueden echar un poquito más de sal y volverlo a probar a ver, pero claro, en este momento el sancocho ya realmente está, ¿sí? O sea, como que todo ese plátano, yuca, ñame, todo tiene sabor y sobre todo pues el pescado, ¿sí? Y las ramitas de cilantro y de cebolla que le habíamos puesto al comienzo. ¿Está bien? ¿Le faltó nada? Un poquito más de sal. Sí, o sea, le pueden poner un poquito más de sal y probarlo, porque sí, por eso yo insisto, la sal siempre es al gusto, pero uno tiene que ponerle sal suficiente para que el caldo sepa como al arroz, que si uno lo cocina solo en agua, pues el arroz queda bien, pero le hace falta como un poco de, ¿no? Pues eso, sal, ¿cómo se dice? No sé. Entonces sí, el sancocho realmente ya tendría que estar en este momento, ya casi que se puede servir. Lo último que le vamos a poner es un poquito del vinagre que había en la receta, un chorrito, como 2 cucharadas, para esta olla así, como 2 cucharadas de vinagre. Eso también es un súper tip para el sabor, porque se van a dar cuenta después de ponerle el vinagre lo que pasa. Sí, que se le pone como cuando ya uno se lo va a tomar. Sí, la acidez, siempre algo ácido hace que el sabor también se nivele, no como la vinagreta que necesita aceite pero necesita vinagre. Entonces como que sí, que esté como esos sabores. Y en la cocina del Caribe eso sí que es importante, como en los guisos del Caribe, tanto de las cosas como de animales de patio, gallinas, como todo eso que tiene como una crianza distinta como a la carne de factoría, que es mucho más sabrosa y todo, el vinagre sí le ayuda como a balancear eso también que en otras zonas, por ejemplo, con los animales de casa, funciona muy bien, ¿no? Como para que realmente se nivele el almizcle de la carne.
y le da como una punta de sabor a las cosas muy, muy chévere. Y esto ya casito. Buenísimo. Mientras estamos ya, mientras logramos nuestro sancocho, quisiera que volviéramos un poquito a la reflexión que teníamos ahora. Hay alguien que nos comenta, es Gloria Pedraza, creemos que es importante que nuestros niños crezcan viendo variedad de alimentos en la mesa, así no los consuman. Van a ir familiarizándose con ellos, con sus aromas, sus colores. Poco a poco irán probando según su interés. Y en relación a este comentario que hace Gloria, a mí me parece muy chévere que conversemos un poco sobre quiénes son nuestros cuidadores en los hogares, cuidadores y cuidadoras, ¿saben? Como ahorita hablábamos de cuáles son los alimentos que escogemos, cómo el cocinar es una práctica de cuidado con nuestros familiares, pero yo creo que la pandemia también ha puesto, digamos, una reflexión sobre cómo cuidamos a quienes mayoritariamente son cuidadoras en casa y cómo hacemos, digamos, que el ejercicio de cuidado sea recíproco también. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Bueno, respecto a lo de los cuidadores y cuidadoras, eso es es un tema súper delicado, porque sí, finalmente cuando los niños no están con sus principales cuidadores y cuidadoras, que son sus padres, pues yo creo que los padres sí tenemos que estar muy de acuerdo con esas personas que los cuidan, como en unas cosas básicas, ¿sí? Pero hablando de alimentación, por ejemplo, sí es importante que la persona que está con los niños, de nuevo, como que tenga un interés por darles a probar todo, ¿sí? Como que no se rija solo por lo que le gusta. Es que cuando uno solo se rige por lo que le gusta, pues eso mismo se lo transmite a los niños. Entonces, como que ese momento de estar en la casa y de enseñarle a un niño como sobre cualquier cosa, como que, no sé, hay ejercicios muy sencillos que es como ver ese ejercicio que le ponen a uno en el colegio, ¿no? Que es del frijolito, ponerlo en algodón con agua y cómo germina un frijol, ¿sí? Eso para un niño, ver cómo de un frijolito nace una matica, ¿sí? Y que esa matica da más frijoles, ¿sí? Como que ese tipo de cosas es muy interesante, realmente. ¿Sí? Yo me acuerdo de ese ejercicio siempre en el colegio porque es tremendo ver germinar una semilla, ¿no? Y que luego eso uno se lo puede comer. Entonces, como que eso sí tendría que ser como algo que se interese, y yo creo que también fomentar el interés en aprender, tanto en la persona que lo cuida a uno, o sea, uno igual como papá, como mamá, cuando hace esos experimentos del colegio con los niños, pues aprende un montón. Entonces, sí, como estar abierto al aprendizaje, al compartir, a saber que los niños, de nuevo, no se pueden subestimar. Un niño aprende súper rápido, entiende súper rápido, sabe qué es lo que le gusta rapidísimo, ¿sí? Y a veces es, por ejemplo, el rechazo de un niño por ciertos alimentos, a veces no es como que el niño está haciendo berrinche, es porque a veces es como una reacción alérgica, ¿sí? Que el niño dice, no, esto no, y sí es como porque el cuerpo realmente lo rechaza, no es como por un tema solo de que es verde, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como que eso sí tendría que ser como un gesto entre todos de cómo continuar con ese aprendizaje con la persona que esté, ¿no? Así es. Sí, porque yo creo que es de verdad muy importante como desde muy niño como que ampliarle como el abanico de posibilidades como a los chiquitos. Yo creo que también, de nuevo, como a mí hay una cosa, por ejemplo, que me aterra de todos, de comensales y restaurantes, que es como esa idea del menú infantil, ¿sí? Entonces se volvió como que un niño lo único que puede comer fuera de su casa es como una hamburguesa con papas o un pollo o nuggets de pollo de quién sabe qué con... ¿Sí? Entonces como que la gente inclusive se extraña, pero aquí no tienen menú de niños, y yo les digo, pero ¿cómo es que no hay menú de niños? Si hay de todo, hay pescado, hay carne, hay pollo, ¿sí? Hay vegetariano, hay papas, hay yuca, hay pues de cualquier cosa puedes coger, ¿sí? Lo que sí no hay acá es nuggets de pollo, sí seguro que no hay. Mi hamburguesa. ¿Sí? Pero entonces es como que
eso es una labor de toda la gente que está acompañando como a los niños, como después, o sea, de comer sí hay, ¿sí? Lo que pasa es que pues si usted lo acostumbra por facilidad y por comodidad, a que el niño pues siempre, usted le da nuggets de pollo porque son crocantes y son fritos, y pues claro, pues las cosas fritas saben ricas, pues entonces pues el chino se va a acostumbrar a comer pues solo nuggets de pollo. Pero nosotros por ejemplo en el restaurante no tenemos menú infantil, ¿sí? Inclusive como que hay niños que son ya clientes, por ejemplo, de la sopa de uyama con leche de coco. Pero entonces ya los papás saben, bueno, sí, lo que le gusta al chino cuando viene al restaurante es tomar sopa de uyama con leche de coco, ¿sí? Pero no quiere decir que entonces, pues, sí, usted va a obligar a que tiene que haber nuggets de pollo. Eduardo y Antonuela, ¿cómo va nuestro sancocho? Y aprovecho para comentarles algo que Gloria postea y es, ya mejoró bastante de sabor, ¿ya podemos comer o debemos esperar? No, ya está, ya sí, ya pues hay que probar a veces como la yuca y el ñame que ya estén blanditos, pero ya debería estar todo blandito. Nosotros ya lo vamos a servir para mostrarles cómo queda, pero ya está. Súper. Entonces vamos a poner en el plato, pues, como con unas pinzas, primero poner los plátanos, como todo el bastimento, plátano verde, plátano maduro, la posta de pescado. El ñam que ya está por acá. Un poquito. Ahí se van a encontrar los pedacitos más desbaratados y los más firmes, ¿no? Como los que pusimos al principio. Y un pedacito de plátano verde también. Y caldo. A este sancocho también, si quieren, le pueden echar maíz, mazorca. Ay, sí, queda delicioso. Uno no piensa eso, por ejemplo, cuando piensa en el Caribe, y el maíz es súper importante en la cocina del Caribe. Y acá, pues ya está el plato, lo voy a poner acá. Le vamos a poner un poquito de esta cebolla fresquita de pescado y cilantro. Ya les sirvo. Por aquí llegó nuestro hijo. Le vamos a servir sancochito. ¿Listo? Entonces, sí, no sé, yo creo que ahí lo ven, lo están viendo. Y entonces el sancocho, el caldo debe quedar espesito, pero siempre el sancocho tiene caldo, o sea, no es una sopa espesa, ¿sí? Es como la carne que sea con las raíces, los plátanos, todo, pero tiene que tener caldo. Juan nos dice, qué delicia, el sancocho es lo mejor. Sí, es delicioso. Se nos olvidó un aguacate. Nosotros estábamos, bueno, pues estamos diciendo que se nos olvidó el aguacate, pero se puede acompañar pues de arroz con coco. Que hay mucha gente también que dice que arroz con coco no, que es muy dulce. Se puede hacer el arroz con coco de sal. Se hace igual y se reemplaza la mitad del agua por leche de coco. Y se le echa sal y listo. No le tienen que echar azúcar ni uvas pasas, también se puede hacer de sal. O con arroz blanco, aguacate, y un poquito se sirve con unas rodajitas no rodajitas, sino como pedacitos de limón. Le pueden echar un poco de jugo de limón al final. Listo. La otra taza, ¿te sirve una a ti? Acá hay una con los limones. No, acá está. Listo, acá vamos a servir ya todos, pues para comer todos acá en familia. Que eso también ha sido, pues, yo creo que bonito finalmente estar en casa, difícil, pero chévere estar en familia mucho más tiempo, ¿no? Como poder compartir más horas juntos. Sí, para nosotros ha sido igual chévere porque, claro, nosotros por el restaurante tenemos que estar mucho en el restaurante y como que este tiempo sí ha sido como un tiempo de estar más acá en la casa
y ya, pues no, ha sido muy bonito. En relación a lo que ustedes están contando, Gloria nos cuenta que el principal cuidador cocinero de ese hogar es el padre. Él les cocina con amor, les invita a probar nuevos sabores y les cuenta historias mientras cocina y comen. Ay, no, pues muy lindo. Eso es bonito también, ¿no? Que hay muchos más papás cocinando. Sí. Y yo creo que eso cambia la relación como de los roles, pero un montón, ¿sí? Que un hombre cocine en la casa cambia muchas cosas. Y ahí yo pienso en lo que tú decías, cómo la cocina puede cambiar como muchos asuntos, inclusive de todos esos conflictos de género y de... Yo creo que el hecho de que los hombres estén cocinando sí está como articulando otras estructuras familiares, que es muy chévere, porque yo creo que finalmente cuando uno cocina se hace consciente, igual que cuando hace cualquier labor de la casa, ¿no? Como cuando lava la loza, cuando lava la ropa, cuando... Y eso fue chévere en esta época porque a todos nos tocó hacer todas las labores domésticas, ¿no? Nos tocó hacer aseo, nos tocó lavar la loza, nos tocó lavar la ropa, nos tocó ayudar a arreglar la casa, como... Y yo creo que eso es muy bonito porque, pues, no hay cosa que en la que uno aprenda más y se haga como consciente de lo que le significa al otro, ¿sí? O a otra persona hacer esa labor que, pues, cuando uno la hace. Bueno, pues entonces ya como tenemos nuestro sancocho listo, queremos agradecerles Eduardo y Antonuela por la explicación, por las reflexiones, por contarnos sobre el cuidado y los rituales alrededor de los alimentos, por hablarnos del cuidado en la cosecha, la compra, la producción, el viaje de los alimentos, la escogencia también de los alimentos, la preparación de los mismos, los rituales a la hora del comer. Gracias por contarnos también que los alimentos deben ser buenos, limpios, justos, que debemos aprovecharlo todo. Gracias a quienes se conectaron también por unirse a nuestras reflexiones, nuestras preguntas, por hacer esta receta con nosotros y nosotras. Les invitamos a que tomen fotos de sus sancochos y los suban a sus redes sociales y nos etiqueten al Museo de Bogotá para poder ver cómo quedaron sus deliciosas preparaciones. Les agradecemos también por haberse conectado con esta última actividad de nuestra causa Diversificar las redes de afecto y de cuidado, y los invitamos a seguir participando de las siguientes causas del Bogotarot, a seguir conectándose con las distintas actividades que tenemos, y bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por el espacio, por asistir y por la disposición. Muchas gracias por la invitación también, estuvimos muy contentos de compartir. Y bueno, claro, nos encantaría ver cómo les quedó el sancocho. También nos pueden etiquetar a nosotros, que es Restaurante Minimal Bogotá, para ver cómo les quedó y esperamos que disfruten. Chao. Chao.